En nombre de la Cátedra de Psicología Social, del 2 de la Facultad de Psicología de la UBA, es un placer para presentar y agradecerle a Marta de Alba que haya aceptado este pedido de que en el marco de los seminarios que ofrecemos, desde el enfoque etnográfico, sobre todo centrado en la investigación realizada por Denise Jodelet, que es como una joyita que no tiene mucha difusión en habla hispana, digamos, y conocerlos entre tenores. Bueno, Marta de Alba ya habrán leído lo que puse acerca de su currículum, pero es investigadora muy formada, que conoce mucho el área de representaciones sociales, se ha formado con Denise Jodelet, así que eso es de todo. Por mi parte es una amiga, compañera de la vida en el tema de representaciones sociales, así que yo estoy en... Gracias, Marta, y te dejo para que empieces y te voy avisando de los minutos para que vos vayas viendo más relajada. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes. Para mí es un honor estar aquí en la Cátedra de Psicología Social. Y bueno, con Elena, que tenemos un vínculo afectuoso y de colaboración académica desde hace muchos años. Y bueno, me da mucho gusto que tengamos esta oportunidad de seguir tejiendo nuestras redes, ¿verdad? Y bueno, pues maravilloso. Entonces, miren, pues yo he querido, conversando con Elena, me parece que es importante dar difusión a un texto que fue la tesis doctoral de Denise Jodelet, una obra muy completa. Bueno, voy a ir presentándola poco a poco. Lo que voy a decir originalmente es que, bueno, Moscovici no no propone un estudio etnográfico de las representaciones sociales en el psicoanálisis o imagen de su público, es más bien utiliza el método de la por cuestionario, las entrevistas, el análisis de prensa, ¿no? También es un estudio muy completo, pero lo que aporta principalmente a obra de Denise Jodelet, todo este trabajo que ella hizo con la comunidad en el Chateau, es que nos muestra cómo utilizar las representaciones sociales para un estudio de caso, para cómo podemos utilizar esta teoría para estudiar situaciones científicas, comunidades, y bueno, en donde se aplique pues la aproximación etnográfica, ¿no? Bueno, entonces este texto de Denise Jodelet se llama Locura y representaciones sociales, publicado en 1989. Es su tesis doctoral, presentada creo que en 1985. Se trata de un estudio en donde ella es un estudio de caso sobre la relación con la alteridad, y la alteridad es aquí el paciente psiquiátrico. Entonces, ella lo que le interesa es ver cómo la relación que nosotros establecemos con el otro está mediada por las representaciones sociales que tenemos de ese otro, ¿no? De la otredad, de la alteridad, ¿no? En este caso, esta problemática de investigación la estudia en esta comunidad que se llama en el Chateau, que recibe pacientes psiquiátricos desde 1900, ¿sí? Se trata de la apertura de colonias terapéuticas de época, en donde la idea era insertar a los enfermos mentales en comunidades rurales para ser cuidados por las familias, y vamos, bajo la idea de que los pacientes psiquiátricos
iban a mejorar, digamos, sus condiciones si estaban en un entorno familiar, insertos en una comunidad y en el hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces se solicitó a familias de estas comunas rurales si querían recibir a pacientes psiquiátricos. Se les paga. De hecho, todavía existe este sistema, o sea, todavía existe el centro hospitalario en el Chateau. Y ustedes pueden visitar su página de internet y ver ahí, digamos, pueden ver cómo está, cuáles son realmente en las que opera. Ya está la presentación. La siguiente, por favor. Me voy a saltar varias porque ya estamos como muy... Adelante, adelante. La siguiente, la siguiente. Ahí, la anterior, aquí. Ajá, aquí estamos, ¿no? Entonces, ay, perdón, la anterior. Aquí. El antecedente de estas colonias terapéuticas es en realidad es la comunidad de Gel en Bélgica, ¿sí? En donde desde el siglo XII había un peregrinaje, el peregrinaje de los locos, porque en esta ciudad, en esta comunidad de Gel en Bélgica, había el santuario de la patrona de los locos, ¿no? Y entonces los del siglo XII, digamos, iban a hacer peregrinaje a esta comunidad y a lo largo del tiempo, entonces la comunidad de Gel se acostumbró a lidiar tipo de personajes, de personas que llegaban por cuestiones religiosas, por motivos religiosos, pero tiempo en la comunidad. Y entonces la comunidad tenía una cierta convivencia con la locura, ¿no? En términos de representaciones sociales, lo que podemos imaginar que es, ahora decimos enfermedad mental, en aquella época pues era la locura, ¿no? Y entonces, vamos, que no era algo que existiera esta convivencia de ciertas comunidades con la locura, y a partir de ahí es que surge la idea de crear estas comunidades terapéuticas. Y ahí ve Denise Jodelet una buena oportunidad, digamos, para un sitio en el que se podría la relación que establece una comunidad con la alteridad, ¿no? Una alteridad estigmatizada, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante revisar esta investigación? Bueno, es reconocida por los propios especialistas en representaciones sociales. Abric, por ejemplo, coloca esta obra de Denise Jodelet como una de las más importantes en el campo de las representaciones sociales, y Moscovici ha mencionado en algunos, de hecho, es muy importante también para la psicología social en general, ¿no? Y bueno, podemos considerar que es una obra importante para la psicología social por su perspectiva epistemológica, ¿no? En primer lugar, porque promueve una mirada de la psicología social multidisciplinar, ¿no? Una social de corte sociológico, en donde se integra la historia y la cultura, en las formas de pensar, de sentir, actuar, que no se definen de manera individual, sino en función del contexto, de las experiencias y de las relaciones sociales, ¿no? Entonces vemos que es una perspectiva de psicología social, no es como digamos la psicología social individualista, de corte muy psicológico, sino que es más bien una psicología social relacionada con lo social, con lo cultural, histórico, en donde los fenómenos se ven muy en relación con su contexto, ¿no? También otro punto importante es que el objeto se observa de forma compleja y holística, en contraposición a la perspectiva de la psicología social dominante, que fragmenta los procesos psicosociales y los aísla del contexto, ¿no? Es una combinación de métodos
que permitan aprender las distintas expresiones del fenómeno, ¿no? Esto es común en los estudios de Denis Rodenas, utilizar una combinación de métodos, y también es propio de las representaciones sociales, ¿no? Lo que ahora llamamos la triangulación metodológica, ¿no? Pero que este concepto ya en los estudios de representaciones sociales existía, ¿no? Vamos a hacer uso del cuestionario, de las entrevistas, de análisis, en este caso de Denis, pues de la observación etnográfica también, para observar esta relación, digamos, las representaciones sociales, por así decirlo, y como mediadoras de nuestra relación con el otro, ¿no? Yo creo que esta obra nos permite ver como un aspecto performativo de las representaciones sociales, porque como esas representaciones sociales que tenemos del otro hace que nosotros actuemos de cierta manera, y en ese sentido como que actuamos nuestras representaciones, ¿no? También esta obra establece el diálogo de la psicología social con otras disciplinas como la historia, la antropología, la psiquiatría, ¿no? Evidencia la relación entre pensamiento social y comportamiento o acción individual o colectiva. Es lo que ya dije, que muestra el carácter performativo de las representaciones sociales. La siguiente, por favor. Bueno, voy a hablar de los conceptos claves en esta obra, que son alteridad y representaciones sociales, ¿no? En ella distingue entre alteridad externa, y ella lo refiere con respecto a otro país. Es una alteridad que renueva o cuestiona como pueblo, ¿no? La identidad argentina, la identidad mexicana, y otro tipo de identidad es lo que ella llama la identidad, la alteridad, sí, que refiere a la división entre los grupos pertenecientes a una sociedad con identidad propia, es decir, al interior de un país, de una sociedad, grupos, ¿no? Por ejemplo, las divisiones entre grupos que pueden hacerse en el interior de un país en el contexto del estudio, ¿no? El paciente psiquiátrico representa una alteridad interna, franceses que son diferentes por su enfermedad mental, ¿no? La siguiente, por favor. Y las representaciones sociales, bueno, las define como teorías socialmente elaboradas y operantes, a partir de las cuales se construye la realidad cotidiana, así como las comunicaciones que se desarrollan en ella. Son centrales en la vida y la expresión de los grupos en los que se elaboran. Es una forma de sentido común, y aquí refiere nuevamente a este concepto de pensamiento natural que propone Moscovici también en el psicoanálisis, su imagen y su público. A la representación aplican y orientan la acción en la esfera de la vida cotidiana, pero también en el plano social. Las representaciones sociales dan sentido a la acción al proporcionar un significado a la situación que se desarrolla. Esto me parece que es importante, ¿no? Porque aquí en esta perspectiva etnográfica, entonces estamos observando una comunidad, estamos observando un medio, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos nosotros haciendo representaciones sociales de nosotros dentro de ese contexto, o de los demás dentro de ese contexto, y del contexto mismo, es lo que da este significado a la situación, ¿no? Las representaciones sociales son consideradas como producto y como, es decir, como producto, como formas de pensamiento ya elaboradas, pero también en proceso, que están en curso de elaboración, y podemos observarlas también. Las representaciones sociales son sociales, impuestas, dominantes, propias a un grupo, e individuales al mismo tiempo, ¿no? Creadas y recreadas con los medios del uso, ¿no? Entonces, esta idea de Moscovici también de que, pues bueno, nosotros creamos las representaciones, pero también al comunicarlas, las devolvemos a la esfera, ¿no? Y al mismo tiempo la esfera social, a través como de la comunicación, de los medios de comunicación, etcétera, también nos la devuelve, ¿no? Entonces, como todo el tiempo circulando las representaciones sociales
desde el plano individual subjetivo al plano social, ¿no? Las representaciones sociales, bueno, toma posición del sujeto en la organización y la estructura social, las relaciones jerárquicas y de poder de los sujetos que crean representaciones sociales, ¿no? Las representaciones sociales dan identidad al sujeto, quien se define a sí mismo en el sistema social, y al grupo también. El grupo también puede definirse en el hecho de que pueden compartir una misma representación o varias representaciones y una visión, digamos. Sí, adelante, por favor. Bueno, este es un esquema que no es del libro de Locura y Representaciones Sociales, sino de un capítulo de un libro que compila Denis sobre representaciones sociales, sí, pero que me parece que es muy elocuente y bastante. Entonces, aquí ella resume, digamos, hace un esquema en donde pone en el centro la representación, ¿no? Entonces, la representación como algo que media la relación entre sujeto-objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sujeto individual, de forma individual o colectiva, construye y expresa representaciones, ¿sí? Que son como interpretaciones y al mismo tiempo simbolizaciones del objeto, ¿no? Es el objeto que puede ser humano, social, ideal, material, ¿no? Sabemos que existen varios objetos de representaciones sociales, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, la representación social es una forma de conocimiento, ¿sí? Que modela la realidad, pero al mismo tiempo, no solamente son formas de conocimiento, sino vinculadas con la práctica, ¿no? Entonces, esta relación entre representaciones sociales y prácticas, ¿no? Entonces, y bueno, este proceso de construcción de representaciones sociales de sujetos, que hacen los sujetos individuales o colectivos de ciertos objetos, todo del marco de un sistema sociocultural, ¿no? Es decir, no está aislado, ¿no? Adelante, por favor, la siguiente. Bueno, ¿cómo operan las representaciones sociales? No son una copia de lo real, sino un acto creativo de adquisición y organización de conocimientos, imágenes e ideas. De dos procesos que son la objetivación y el anclaje, ¿no? La objetivación, pues, es el proceso que vuelve concreto lo abstracto para hacerlo manipulable en la cotidianidad, comunicable, útil para la comprensión del mundo y solución de los problemas, ¿no? En la reconstrucción objetivada del objeto de la representación sufre cambios. Podemos distorsionar al objetivar el objeto representado, podemos distorsionarlo, adicionarle atributos que no le pertenecen o suprimir algunas de sus características, ¿no? El anclaje también es otro proceso que refiere pues, más a la categorización, y es el proceso lo extraño, lo nuevo, en algo familiar y en lo que nos es ya conocido, ¿no? La interpretación de la novedad se da de paradigmas antiguos, de creencias y sistemas de pensamiento preexistente, ¿no? Y aquí hay una relación con la historia y la memoria colectiva. Por el anclaje también se da una categorías de conocimiento existentes al incorporar la novedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, las representaciones son dinámicas, porque entonces pueden modificarse incorporando esos conocimientos nuevos o esos objetos que no sean extraños, que no estaban dentro de nuestro mundo. Eso hace que nuestras propias categorías de pensamiento se vayan modificando, ¿no? Entonces, pues eso nos pasó, por ejemplo, con el COVID, ¿no? O sea, que es un ejemplo muy, muy palpable, ¿no? Inmediato, ¿no? Que nosotros no conocíamos esta forma de este virus, ¿no? Conocíamos otras pandemias, teníamos, así decirlo, de otras pandemias, ¿no?
pero no de esta en particular. O sea, esta situación de confinamiento tan prolongado, la letalidad del virus es algo novedoso para nosotros, ¿no? Para toda la sociedad, para el mundo entero, y cómo esta forma de conocimiento, de esta presencia nueva eso ha hecho que nosotros modifiquemos nuestras formas de pensar, nuestras formas de vivir, nuestras formas de comunicarnos, de hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de las representaciones sociales, ¿no? Y también el anclaje trabaja con las pertenencias socioculturales, ¿no? Las diferencias entre categorías, grupos sociales y culturales, ¿no? Esto está relacionado con el hecho de que esas pertenencias socioculturales, por ejemplo, soy religiosa o pertenezco a cierto grupo religioso, a lo mejor voy a tener tendencia a formar representaciones que van en coherencia con ese pensamiento religioso mío, ¿no? O sea, como la religión, mi pensamiento, mis creencias religiosas van a servir de anclaje a la comprensión del mundo, de la interpretación de lo que sucede, ¿no? Es como anclaría lo que sucede dentro de esas categorías religiosas, podemos verlo políticas, ¿no? Etcétera, ¿no? O en función de también la cultura, ¿no? Si soy a lo mejor japonesa, de la misma manera, porque otra persona de otra cultura, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, Jodelet retoma de Moscovici dos formas complementarias de estudiar las representaciones sociales. Ella dice, bueno, se pueden estudiar de forma global cuando se analizan las posiciones expresadas por los sujetos sociales, ya sean con respecto a objetos socialmente valorizados y conflictivos. Entonces, las representaciones sociales serán tratados como campos estructurados, es decir, como contenido, dimensiones, informaciones, valores, creencias, opiniones, imágenes, están coordinados por principios organizadores, actitudes, normas, esquemas culturales, estructura cognitiva, entre otros. Aquí la prioridad del análisis son los contenidos de las representaciones sociales, ¿no? Ahora, hay otra forma de estudiar representaciones sociales que ella dice es, ¿no? Cuando se considera a las representaciones sociales como modalidad de conocimiento. Entonces las representaciones sociales son tratadas como núcleos estructurantes, es decir, como estructuras de saber que organizan el conjunto de los significados relativos a un objeto conocido. Y entonces aquí pondremos el acento en el estudio de representaciones sociales en la estructura de las representaciones sociales, ¿no? Y entonces aquí reconocemos bien la propuesta estructural de Flammaric, ¿no? Guimery, que bueno, es un poco distinta, o sea, lo que ella dice es el foco, digamos, de atención está puesto en la estructura, pero cuando se analizan las representaciones como campos estructurados, vamos a poner mucho más atención en lo que son los contenidos de las representaciones sociales, ¿no? Y qué es lo que está como organizando o rigiendo esa representación, ¿no? Buscando las normas, los valores, al estilo Gertz, por ejemplo, ¿no? Que están, digamos, haciendo que esa representación, esos contenidos estén ahí y estén como relacionándose también de cierta manera, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esto es como la parte teórica en donde ella presenta en este libro lo que son las representaciones sociales, y entonces ya voy a la parte más metodológica del estudio en sí mismo, ¿no? Y a los resultados. Parte de las siguientes preguntas de investigación es cómo las representaciones sociales de la locura permiten comprender las relaciones con el enfermo mental como figura de alteridad. Secundarias es cómo funcionan las representaciones sociales en la confrontación de una comunidad con los enfermos mentales, cómo la sociedad recibe,
cómo se construye la relación con la alteridad. La siguiente, por favor. Bueno, para hacerlo, ella hace este estudio etnográfico, pluridisciplinario, hace una observación durante 4 años. Bueno, estamos aquí, en esa época, en Francia se hacían lo que se llamaban TAD, ¿no? Entonces uno podía tardarse 10 años haciendo su tesis doctoral, ¿no? Esas tesis ya no existen, ya tenemos sistemas en donde muy rápido, ¿no? Tenemos unos cuantos años para reflexionar en un tema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí estas tesis de Estado, eran tesis que se podían permitir estos tiempos, estas temporalidades y estos niveles de profundidad. Entonces ella hizo durante 4 años, de 1974, observación en la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que estuvo observando, ¿no? El hospital psiquiátrico, ¿no? El hospital psiquiátrico colocó a más de 1,000 pacientes en aproximadamente 500 casas de 13 comunas rurales de Nelet-Chateau. Esa es la comunidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto que ella está estudiando? Que hay 500 familias, casas que reciben a estos pacientes psiquiátricos, a estos 1,000 pacientes psiquiátricos, ¿no? Existía una unidad para los enfermos en la comunidad, ¿no? Con personal, médicos y enfermeras. Se pagaba a las familias por albergar a los enfermos y esto era un ingreso importante. No sé si lo sigue siendo, pero en aquella época en su estudio, pues ella veía que las familias sí dependían de este ingreso del hospital, ¿no? Y los enfermos tenían la libertad de circular en la comunidad y participaban en la vida cotidiana de ella, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, las representaciones sociales fueron estudiadas como producción, expresión e instrumento de un grupo en su relación con la alteridad, métodos que ayuden a aislar las concepciones que orientan las relaciones con los enfermos mentales y precisar la forma en que el contexto de estas relaciones lleve a la elaboración de tales concepciones, ¿no? Entonces, es lo que hacemos en los estudios de representaciones sociales, ¿no? Entonces, tratamos de identificar cuáles son estas concepciones, ideas, formas de pensar, ¿no? que nos dan un representar, ¿no? En este caso, ella se centra más en lo que son las relaciones de la locura como mediadoras, ¿no? De estas relaciones. Y también, cosa importante es que cómo contribuye el contexto, ¿no? Me parece que este es un estudio importante también, porque mucho decimos de cómo la del contexto es importante, pero no sabemos muy bien muchas veces cómo integrar esta relación con el contexto, ¿no? Entonces me parece que este estudio puede ser una buena forma de observar esto, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, hace observación participante, observa contacto con los enfermos mentales en 3 espacios. Una, en la escena pública, por ejemplo, cuando circulan por las calles, en las ceremonias, en las fiestas locales, en los de frecuentación colectiva, los comercios, las cafés, las iglesias, y en los espacios privados donde se reciben los enfermos mentales y donde trabajan, ¿no? Es las casas o en los casos donde trabajan o las instituciones o centros de trabajo. Adelante, por favor. Hace una historia de la institución, reconstruye la historia de la comunidad terapéutica familiar, con el fin de comprender la recepción de los enfermos, las relaciones sociales en la colonia y la relación con el hospital. Hace un análisis de publicaciones y documentos sobre la colonia familiar desde su creación, revisa los informes anuales realizados por los médicos directores y también testimonios de informantes clave en y fuera de la comunidad, como historiadores locales, funcionarios, directores de asociaciones, etc., ¿no? Adelante, por favor.
hace entrevistas a los médicos y a las enfermeras visitantes, a los médicos que dan seguimiento a los pacientes y las enfermeras visitantes que son el enlace entre las familias y el hospital. Adelante, por favor. El cuestionario también aplica un cuestionario que pretendía censar y describir al conjunto de familias receptoras, en este caso hizo un cuestionario con 493 familias, y de los enfermos 1195. Este cuestionario fue aplicado por las enfermeras y recababa información sobre las casas receptoras, como localización, distancia con respecto al centro médico administrativo de la colonia, el tipo de casa, el nivel de comodidad, la antigüedad de la capacidad de alojamiento, la rotación de los enfermos albergados, condiciones de vida ofrecidas a los pensionarios, en el libro se llaman pensionarios a los pacientes que están en las familias, ¿no? El trabajo, tipo de asociación a la vida familiar, a la familia, etcétera, ¿no? Los cuidados, hay preguntas sobre, en general son las cuidadoras, son amas de casa, sobre su edad, origen, profesión, experiencia en el contacto con los enfermos en la infancia, composición de la familia, cantidad de miembros de la familia, sexo, edad de cada uno de ellos, de los hijos, etcétera, ¿no? Y sobre los pacientes, qué edad tienen, categoría psiquiátrica, antigüedad en la colonia y en la casa receptora, tipo de sociabilidad, actividad profesional. Bueno, los resultados de esta encuesta permitieron observar los factores y tendencias que orientaban el funcionamiento de las casas receptoras y la relación cuidador-pensionario. Dieron indicadores objetivos con los enfermos mentales, ¿no? En un análisis más de tipo cuantitativo. Adelante, por favor. Las entrevistas con cuidadoras, se hicieron 65 entrevistas en donde se buscaba que se hiciera una descripción de cada uno de los enfermos que figuraban en el carnet de emplazamiento, es decir, que estaban a la casa, ¿no? Los temas eran la explicación de los comportamientos, síntomas, la enfermedad y sus causas, opiniones sobre las capacidades pragmáticas y relacionales. Es decir, aquí es donde se analiza el centro de las representaciones sociales principalmente, o sea, a través de estas entrevistas en donde se les pide a las cuidadoras que expliquen los síntomas del paciente, del pensionario que tienen en su casa, ¿no? Entonces, a través de estas explicaciones de quién es, cómo se comporta, qué capacidades tiene, todo esto, es aquí donde se puede ver también estas representaciones sociales de la alteridad, ¿no? Y también preguntas sobre la gestión cotidiana de la vida en la casa receptora, fundaban los hábitos de vida, ciertas prácticas observadas en la encuesta ya, o en observaciones participantes en todo aquello relacionado con medidas de aislamiento de los enfermos, de separación de sus objetos personales o de lo que habían tocado, ¿no? Entonces, vemos aquí una relación entre representaciones y prácticas. Explicar, describir a la persona, al pensionario, y por el otro lado, ver cómo se maneja en la vida, cómo es la interacción en la vida cotidiana, la relación con el pensionario. Adelante, por favor. Bueno, algunos resultados, así muy rápidamente. A ver, tiene muchas, ustedes acaban de ver toda la metodología que implicó este estudio, para cada metodología, resultados y en su conjunto y tal. Así que en realidad es muy difícil resumir todo esto en una charla. Lo que el objetivo aquí es digamos, cómo la autora utiliza las representaciones sociales en este estudio y a través de qué métodos las estudia, ¿no? Entonces voy a rápidamente sobre los resultados generales y me gustaría ya como entrar a la discusión, ¿no? Entonces, bueno, algunos resultados. Los tipos de enfermos de la colonia familiar que se mantuvieron estables en 70 años, el 50% eran personas que tenían retraso mental, 23% personas que padecían esquizofrenia crónica,
10% con delirios y 8% con psicosis alcohólica. Las representaciones sociales de la locura se han elaborado a lo largo del tiempo en las familias y en la comunidad. No son tan diferentes, no son, son gente como nosotros, es lo que resume la autora sobre las representaciones, que es como paradójico, porque son gente como nosotros, pero son al mismo tiempo una alteridad amenazante, ¿no? Se atribuye a la enfermedad mental un poder de dominación del cuerpo físico, ¿no? Por ejemplo, en estas entrevistas de qué se hace con los pacientes al interior de la casa, todo esto, Jodelet se da cuenta que en realidad las cuidadoras separan los objetos, ¿no? Hay una separación física. El pensionario no vive, casi siempre le hacen un cuartito fuera de la casa, ¿no? Y además separan sus objetos personales, ¿no? No lavan la ropa junto con o sea, no mezclan ni los trastes, ni la ropa del pensionario, ¿no? O sea, todo eso queda aparte. Entonces, hay un temor a la contaminación del cuerpo físico y del cuerpo social por la identificación y la mezcla social, ¿no? O sea, no solamente se les separa de sus objetos, sino también se evita que haya una mezcla social, ¿no? Se evita el contacto social y las relaciones sentimentales con los enfermos. Se atribuye a la enfermedad mental un poder mágico de contaminación, ¿no? Una relación paradójica entre la comunidad y la locura, una permanencia de los enfermos mentales porque albergarlos en los hogares. Tú me dijiste que vienes muy bien, ¿eh? Llevas 40 minutos, te aviso por las dudas, Okay. pero vienes bien. Sí, termino con esta lámina, ¿no? Sí, entonces, esta entre comunidad locura se da porque está la permanencia, porque albergarlos en los hogares es una forma de empleo, pero su presencia al mismo tiempo genera y despiertan temores, sensación de peligro, miedo al contagio, pero se les tolera, ¿no? Hay una división de posturas al interior de la comunidad por un interés económico y quienes están en contra por miedo y por estigma también. Ella le llama estigma comunitario y es el hecho de que, digamos, de que la comuna entera sea catalogada como la comuna de los locos, ¿no? En 70 años la comunidad ha generado mecanismos de convivencia con la que ella identifica dos, la habituación y la defensa identitaria. La habituación se ve en frases como ya están acostumbrados a convivir con ellos. La habituación como mecanismo colectivo para ahogar el miedo y la aprensión, una fachada social de convivencia pacífica y armoniosa, ¿no? O sea, ese ya estamos acostumbrados a convivir con ellos, para Denis Jodelet es, bueno, es una manera de, únicamente como una amenaza, ¿no? Y la defensa identitaria es tomar distancia con ellos frente al riesgo de identificación, estigmatización y relación. El miedo a las reglas de interacción individual y grupal rígidas, la mayoría tácitas, aunque seguidas por todos. La siguiente, por favor. Bueno, bueno, es un poquito más entrar en el detalle sobre el hecho de que se les separa, que en realidad no conviven con la familia, ¿no? Y que las cuidadoras, a lo largo de tantos años, ¿no? Dado que esto inició en 1900, hacia 1970, 74, que Denis Jodelet trabaja en la comunidad, pues ya se da cuenta que las familias cuidadoras han desarrollado estrategias para elegir, digamos, al duende que les va a dar menos problemas, que va a ser menos amenazante, o tienen ya recetas de cómo han establecido reglas de lidiar con ellos, tanto de manera individual, perdón, de manera al interior de los hogares, como comunidad completa
en los espacios perdón, públicos y semipúblicos, ¿no? Entonces, aquí dejo la exposición si quieren y me gustaría que más bien hiciéramos como, no sé si hay comentarios o... A ver si los puedo ver. Dejar de compartir. Ahí apareció nuevamente. ¿Hay alguna pregunta de detalles acerca de, porque bueno, contar la investigación de Jodelet que realizó sobre la locura, me parece que interesante es todo lo que sale a la luz, el abordaje que ella propone, ¿no? De Jodelet. Sí, es un libro muy complejo. De hecho, ya recordé, el libro se publicó en 1989. Si vemos, ella hace el trabajo de campo entre 70 y 74. Me parece que ella se titula en 85, ¿no? Entonces, todo este trabajo, todo este análisis tan profundo de todo este material, pues le llevó muchos años. Y como les digo, es un libro complejo, es grande, pero que vale mucho la pena revisar. Adelante, no sé si hay comentarios. Guadalupe decía en el chat que en Argentina se hizo algo parecido. Papás quieren preguntar algo. Sobre los procesos de desmanicomialización. Sí, en Argentina en el que justamente se le pagaba a familias para que adoptaran, por así decir, a enfermos mentales. Y bueno, nada, nosotros con mi grupo de trabajo práctico estamos haciendo justamente una investigación respecto de la exclusión con psicosis. Y tiene que ver mucho el tema de las representaciones sociales, y justamente este trabajo que acaba de presentar de Jodelet me sirve mucho también para ir interpretando cómo cierta línea de pensamiento desde 1970 en Francia hasta hoy en día en Argentina, y cómo eso también si bien fue mejorando, hay ciertas cosas que persisten. Pues es muy interesante. Yo no tengo conocimiento que en México exista una experiencia parecida, ¿no? Claro, y de hecho, todo el proceso de desmanicomialización en Argentina tuvo foco en la provincia de Río Negro. Pero de hecho, una de las tesis doctorales que se hizo, por si ayuda al grupo de Guadalupe, fue realizada en Argentina por Noemí Murekian, trabajo que a su vez dirigió Denis Jodelet. Sí. El trabajo de Noemí Murekian en Argentina sobre todo el proceso de desmanicomialización, y fue dirigido por Jodelet. Creo que lo que sigue sacando a la luz es esto que marcabas vos, Marta, que sale en el estudio de Jodelet, que es como que constantemente se está de que hay muchas actitudes, diríamos, de ajuste, ¿no? De ajuste social. La gente se ajusta, pero al mismo tiempo, digamos, lo que se trata de esconder es el miedo y la amenaza. Bueno, el miedo es un tema bastante importante para Jodelet también. Sí, bueno, a mí lo que me parece y también importante en esta investigación no solamente es el hecho de la aproximación etnográfica, sino también el hecho de que aplicar a otro tipo de padecimientos o otro tipo de situaciones similares, ¿no? O sea, por un lado, en términos, o sea, de relación, nuestra relación con alteridades estigmatizadas, conflictivas, ¿no? Socialmente, que se consideran socialmente conflictivas, y entonces ahí da lugar a un estudio de representaciones sociales interesante en términos de ver el otro como amenaza, ¿no? Exacto. Que es ahí importante.
Y en términos del campo de la salud, ¿no? También me parece que es una investigación que puede abonar bastante. Enfermedades también que son amenazantes, ¿no? Lo fue durante mucho tiempo el VIH, ¿no? No, aparte lo que tiene dentro de, digamos, el método que plantea Denise Jodelet, es, digamos, también lo que te permite ver, me parece, lo que en la actualidad uno dice, como las nuevas formas del prejuicio y de la discriminación, como, digamos, en pos de lo políticamente correcto o incorrecto, es mucho más sutil. Sé que algo queda también del método etnográfico en general, pero también asociado a las representaciones sociales, es lo que uno tiene que ver en esa, que solamente desde esta óptica, que es lo que encuentra Denise, digamos, cuando te dicen que hay cierta apertura en el pueblo que está acostumbrado, en las comunidades, pero luego en las conductas lavaban los utensilios que utilizaban los enfermos, no compartían la ropa, dormían aparte. Entonces ese detalle entre lo que te van a contar y luego cuando uno observa y en la conducta te termina mostrando efectivamente. En relación a esto pensaba Elena, y también vos Marta trajiste el tema COVID, el claro ejemplo que decimos también en las clases, cuando fue que todos salíamos a aplaudir a los médicos y después veías que, por lo menos acá pasó, que en los edificios se ponían carteles que si había un personal de salud, por favor no usen el ascensor, o que se muden si estaban... No, es que llegaban a firmar cartas para pedirle a la médica o a la enfermera a otro lado, y a las 9 de la noche salían a aplaudir. Entonces esto creo que también es parte de la conducta que mostraba recién Elena y vos con la experiencia que tenés. Sí, me parece que el tema, bueno, el tema de la discriminación siempre ha sido muy difícil de observar en la psicología. Bueno, es muy sutil. De cómo observar la discriminación, ¿no? Y entonces, y yo creo que lo que este estudio muestra es que es más o sea, que puede ser más útil observar prácticas, ¿no? Por los rituales, de interacción, etcétera, etcétera, que por lo que se dice, ¿no? Un poquito lo que decía Elena ahora, ¿no? O sea, nadie quiere aparecer como alguien que tiene conductas discriminatorias, ¿no? No es políticamente correcto, no es socialmente aceptado, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que no las tengamos, ¿no? O sea, ahí entonces, cómo observarlas si están tan escondidas, ¿no? Exacto. Sí, y eso a nivel metodológico está bueno, por ahí explican los alumnos en las clases eso, que por ahí en un cuestionario las personas saben lo que es políticamente correcto contestar, entonces nadie se animaría. Entonces creo que la riqueza de esto tiene haber podido observar justamente estas conductas. Sí, hay también, por ahí de los años 90, propuso el concepto de la zona muda para trabajar con estos temas que son conflictivos, digamos, o que son estigmatizantes, ¿no? Y que entonces las personas no se atreven a hablar como en su experiencia propia o a título personal temas, ¿no? Pero entonces lo que Abric propone es interrogar sobre los otros, no sobre uno, ¿no? Entonces, si los otros piensan de esa manera, entonces es más fácil colocarlo fuera y decir, sí, yo no discrimino, ¿no? O no necesariamente llegar a eso en metodología, pero decir, los otros sí discriminan, ¿no? O sea, y entonces es más fácil decir, hay conductas de discriminación de tal o tal tipo, o estas personas hacen esto, comportamientos corruptos, yo qué sé, ¿no? Pedro, ¿tú qué? Creo que Pedro y luego Inés también creo que decía Pedro primero, sí. Estoy inquieto. Muy bien, muy bien. Eu peço desculpas por falar em português, porque meu portunhol é desastroso. Então, bom,
eu acho que tem o estudo da... Muito bacana essa apresentação sua, Marta, e a gente tem que valorizar esse estudo da Jodelia mesmo. Assim, eu ouvi várias vezes, né, o Ruquete, o Abrique, falarem da importância desse estudo, né, pela profundidade dele. E agora, assim, não é exatamente uma situação ou exatamente uma situação de preconceito. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com a Denise, com mais calma, porque, assim, primeiro, precisa entender um pouco o aspecto histórico, né? em que os problemas que ela estudou não são exatamente as questões que nós estamos enfrentando hoje no campo da saúde mental, independente dos países. Mesmo a França está vendo um retrocesso. O que acontece é que a França, basicamente, ela tem o Salpêtrière, em Paris, que vai lotando no final do século XIX. E ela tem alguns, 3 ou 4 asilos regionais que também não vão suportando a carga de doentes mentais no final do século XIX. Então, uma coisa muito interessante desse estudo é que esta perspectiva que ela vai foi uma política de Estado implantada no início do século XX. Uma política de Estado. Eles escolheram 4 comunidades, só em Ney-le-Château sobreviveu hoje, né? E era uma forma deles, assim, reunirem doentes mentais em torno de um lugar que já tinha um hospital e não ter que construir outro. O que eles ganham em 2012 ou 2013, eu e a professora Rita, fomos procurar informação, né, quanto é que é pago para uma pessoa abrigar um doente mental na sua casa. E era 2.800 euros na época. 2.800 euros é um belíssimo salário. ¿En 2017 dijiste? De 2013, 2012, a gente olhou. Ele não existe. Tá? Então, assim, é uma forma das pessoas, de famílias inteiras, sobreviverem, especialmente em comunidades não tão ricas industrialmente. Tá? Para vocês terem uma ideia, um professor iniciante na França, na universidade, um maître de conférence, ele ganha entre 1.200 e 1.400 euros. Então, assim, é um recurso grande. E esta política de Estado, a gente tem que entender também que tem uma diferença muito grande no ano 2020 para o nosso tempo, o tempo do estudo da Jodelia, vou dizer assim. O tempo, 1900, gente, o embate entre uma visão biologicista da doença mental e uma visão psicológica estava pegando fogo entre o Kraepelin e o Freud. E suas... O Janet, que era considerado chamado Freud francês, né, na França, no meio do caminho. Então, assim, quando a Jodelia usa ações da loucura e não representações da doença mental, é porque ela está fazendo uma história muito arcaica, no bom sentido, né? Arcaica, no bom sentido, da loucura, mas que, na verdade, em 1970, já é representação da doença. Contaminada por Cura y enfermedad mental, claro. Da enfermidade mental. Tá? Então, assim, e eu lembro dela falar que, assim, ela fez entrevistas, ela aplicou questionário, ela fez até observação no hospital, e de idas e vindas, conversou com os cuidadores. E ela não conseguia chegar no ponto de entender, explicar por que alguns doentes não eram discriminados e outros eram. Porque pensionários, né? Pensionistas, como se fala em português, né, Adelina? Pensionista, eles eram discriminados e outros não. Uns eram mais integrados do que outros. E aí ela disse isso, né, assim, depois do livro,
no livro isso está um pouco implícito, mas ela disse isso, que é no nível das práticas. Quando ela foi, e aí tem o olhar que é etnográfico, né? Ele é fenomenológico também, mas ele é etnográfico, nesse sentido dela ir lá e observar essas práticas de perto e fazer um pouco. Aí eu acho que tem, para mim, tem um pouco o dedo do Piaget etnógrafo, que, assim, ela viu aquilo e foi perguntando para as pessoas, mas por que isto? Por que separar? Por que separar? Por que isso? Porque uns separavam e outros não. E aí ela encontrou uma representação que ela chamou de... Como é que ela chamou? De dar um nome muito chique. Ela falou assim, esquema geral do organismo. Eu não estou com o livro aqui na cabeça, mas ela deu um nome muito chique. Assim, esquema... Ela não falou nem núcleo figurativo e nem representação social propriamente dita da loucura. Mas nesse esquema geral, a gente vê nos mesmos sujeitos, nas mesmas famílias, na mesma comunidade, assim, na verdade, duas doenças. Uma doença do cérebro e uma doença dos nervos. E isso tem uma história cultural muito forte. Porque, assim, quem estudou, não sei aqui quem é da psicologia, quem estudou um pouco da história da psicologia, da epistemologia da psicologia, até um pouco de psicanálise, né? Freud, quando começa a tratar das histéricas, ele está tratando um tipo de doente que a medicina, a psiquiatria da época dele, inclusive, salvo o Charcot, né, punha de lado. Não conseguia tratar e punha de lado. E havia um tipo genérico para essas doenças, que não era loucura, não era psicose, não era esquizofrenia, era chamado de doença dos nervos. Olha como essa construção tem uma história cultural muito forte, né? E é muito bacana essa pegada que a faz de trazer isso, assim, como é que, assim, nas práticas cotidianas, essa população vai desenvolver julgamentos, em que ele olha para um doente mental e fala assim, esse é o bom, esse não é bom, né? Tem uma frase que a Marta trouxe muito bacana, e a Denise fala assim, que eles estão assim, tem que escolher o bom, tem que ter o olho para escolher o bom doente e o mau doente. Por que bom doente e mau doente? Porque uns sofrem dos nervos, e esses são perigosos. E outros sofrem, se é do cérebro, eles são mais calmos, mais quietos, mais dóceis, mais controláveis, né? Então, é um belíssimo estudo, e a Marta tem toda a razão de dizer assim, para nós de representação social, a gente aprende muito sobre a ancoragem no real, né? Assim, empiricamente. E, ao mesmo tempo, tem um livro de métodos que o Moscovici organizou em 2003, que chamou de Métodos das Ciências Humanas, Ciências Humanas e Ciências Sociais. Métodos em Ciências Humanas e Sociais. E o capítulo da Rabelais não é etnografia, o capítulo dela é estudo de comunidade. Só que o olhar é etnográfico. Assim me parece, eu não sei se Marta vai concordar, se Helena vai concordar, mas enfim, né? Sí, pues muchísimas gracias, Pedro, por tu intervención, porque la verdad es que sí, hay mucho en esta obra que no expuse, pero claro, o sea, es que hay todo el análisis de resultados es muy rico, ¿no? Tiene todos estos, pues me acuerdo también que habla sobre los líquidos, ¿no? Hay toda una, sale en la representación toda esta cuestión de los líquidos, ¿no? Y casi la contaminación de la locura por los líquidos, ¿no?
Na verdade, gente, eu acho muito mágico acho fantástico a Denise, como ela vai estimulando a gente a pensar assim. Uma das primeiras teorias do ser humano, do médico do ser humano, né, é de Hipócrates, Asclepios, em grego, né, e ele falava dos 4 humores, e a loucura era um problema de 4 bilis, né, tipos de líquidos que estão no organismo, e que um dos desequilíbrios deles a loucura era um desequilíbrio desses líquidos. É muito engraçado isso, né? Assim, é como se essa ideia de a loucura percorresse 2.600 anos, 26 séculos. Sí, eso es fantástico con Baudelaire, es que ella no se queda con ese resultado ahí, ¿no? Está ahí el resultado y ella va a buscar el anclaje de esa representación en la historia. Viene en la historia de las mentalidades, ¿no? ¿De dónde viene esa idea, ¿no? Esa idea de ver la locura de esa manera, de ver estas teorías del sentido de los nervios, sobre cómo funciona la mente, el cuerpo, ¿no? En anclajes muy antiguos, ¿no? Culturalmente. Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Ahí es como ella hace esta conexión con los anclajes históricos, culturales, ¿no? Que bueno, pues enriquecen mucho, ¿no? Son muy interesantes. Inés, creo que quería. Inés, ¿vos querías decir algo? Digo, con respecto a lo que terminaba de decir Marta recién, digamos, que lo de enriquecer delante, recuperar la historia para poder darle sentido, digamos, a esa representación social o para poder romperla, ¿no? Y que encontrar, digamos, como esta ideología para poder alcanzar, digamos, el anclaje mediante las observaciones y no quedarse solo, digamos, desde las cuestiones, digamos, nadie va a reconocer, digamos, que eso, que voy a discriminar, digamos, si lo acepto en mi casa es porque tengo otra mirada, otra perspectiva y en realidad no es así. Y ahí doy la palabra a Guadalupe y digo lo más, acá en Argentina también hubieron experiencias en Entre Ríos, hasta los 70, con Camino y en Córdoba con Piaget, pero de Entre Ríos era, digamos, sacarlos del hospital, digamos, como sacar los locos, pero no en interacción con las personas, digamos, como que se mantenían en la vida, digamos, podían salir, digamos, pero seguían manteniéndose, digamos, como, digamos, sin las paredes del manicomio, pero, digamos, como seguían en comunidad de locos. Y otra experiencia que se hizo en Córdoba, salían y podían interactuar con las personas, pero después vivir también, algo que se está intentando implementar nuevamente cerca de Cañuelas, cerca de Cañuelas, que viven juntos, no es que viven en la casa de los pacientes, en la casa de los pacientes o en la casa de la familia, sino que son como casas que hacen entre locos y pueden salir, digo locos estéticamente, digamos, ¿no? Y pueden salir a la comunidad. Entonces, el análisis y pensar, digamos, qué pasaba con las familias que los contenían, es enriquecedor también para poder pensar distintas opciones de intervención, ¿no? Y la llamada de ustedes. ¿Sí? Le devuelvo la palabra a Guadalupe. Sí. Interesante. Guadalupe. Sí, yo me preguntaba porque en algún momento de lo que contaba Pedro me perdí, de que decía, bueno, de que había algunos pensionarios que eran discriminados y otros que no. Denise, ¿llegó a encontrar eso? Sí, sí, lo acabo de explicar Pedro. Adelante, Pedro. Claro, a lo mejor es por el portugués. Se me permite falar assim, né?
Guadalupe, o que acontece é que é uma representação mais ou menos homogênea do organismo. A representação tem um fundamento cultural biológico. Então, essas pessoas que moram nesta região podem ter uma representação, uma visão da loucura como uma doença de fato, doença do corpo. Não é ¿Vas psicológica. entendiendo, Guadalupe? Más o menos, de que Hay- tiene un hay- fundamento hay una cultural diferencia. biológico. Una enfermedad, Claro, que la una enfermedad del concepción, cuerpo. exactamente, que hay un fundamento biológico, orgánico, que Sí. tiene que ver las Pero- cuestiones orgánicas del cuerpo. Pero en esta representación hay dos tipos. Una sola representación y dos tipos. Porque tiene varios tipos de tejidos, de funciones. Tiene los cerebros y tiene los nervios. Los Cerebro, neurones, no lo sé en español. ¿Sí? Entonces, se puede afectar, la enfermedad se puede afectar. Ahora, ahora los los nervios. nervios. Los nervios. ¿Comprendes? Si es una enfermedad que afecta los nervios, esto una enfermedad, una locura diferente de otra que se produce si la enfermedad afecta El cerebro. Sí, entiendo. Sí, un poco Entonces, lo... Sí, una persona enferma llega en mi casa y yo realizo una evaluación, una percepción. Si los signos es una enfermedad del cerebro. En otro caso, es una enfermedad de los nervios. Me parece, Pedro, que también lo que pregunta Guadalupe es esta diferencia de que algunos se discriminaban más o menos. ¿A quién se discrimina más? ¿A los que se le adjudica que viene del cerebro o a los que No, se de le los adjudica nervios. de los nervios? Exactamente. O sea, hay mayor discriminación cuando la locura, digamos, se esos nervios que cuando está asociada a la afectación del cerebro. Eso más o menos también, Guadalupe, querías preguntar, ¿no? sí, era eso, porque nosotros nos preguntamos para plantear la introducción del trabajo, ¿por qué a una persona con síndrome de Down, por ejemplo, se la romantiza, se le cree que es cariñosa y que está todo bien y que puede estar incluido, y por qué una persona con psicosis justamente se la ve como amenazante, de que puede agarrar un cuchillo y te va a matar? Bueno, y nada, eso nos preguntábamos, entonces acá también encuentro cierto anclaje, como decíamos, a esa diferencia. Es hacer la relación, claro, con esto que acaba de comentar Pedro. A veces es para tranquilidad cognitiva, cuando a determinadas enfermedades las asociás con elementos del cerebro, todos los nervios, o esto que decís vos, ¿no? El síndrome de Down, que podría tener una explicación más biológica del cerebro con la psicosis, que haciendo, ¿no?, el paralelo cuenta Pedro de interesante, más asociado con la enfermedad de los nervios. Muy interesante. Además, lo que recuerdo también es que los pacientes, había pacientes muy seductores. Denise encontró también que había pacientes muy seductores, no solamente físicamente guapos, bien parecidos, sino también muy interesantes, que tenían un nivel intelectual, que sabían poesía, literatura, en fin, que tenían una conversación interesante y seductora, y esos eran muy amenazantes para la comunidad, porque eran seductores, entonces, y al mismo tiempo catalogados como enfermos. Entonces, ¿qué hacer con esto, no? O sea, y sobre todo en esta cuestión de protección de la mezcla con ellos, ¿no? Sexualmente a seducir a las hijas o a las propias cuidadoras, ¿no?
¿Por qué? Pues porque eran inteligentes y guapos y tenían conversación y debo decirlo. Claro. Pero E Marta trouxe uma estatística muito interessante, importante. 50% pacientes estabilizados eram atraso, como se diz em espanhol, retraso. Un retraso. Ou chamamos esses pacientes de autistas, tá? Autistas, claro. Sí, claro. Assim, e muitos deles têm esse traço de atraso desde a infância. Então, são pacientes mas, em geral, muito mais fáceis de se tratar. Tá? Agora, os outros, ela disse, né, 23% esquizofrenia, 10% psicoses e psicose alcoólica. Quer dizer, o alcoolismo avança e chega num tipo de que é a psicose alcoólica. Quer dizer, metade eram atrasos que tocam muito a parte cognitiva em geral, não necessariamente motor, e a outra metade esquizofrenia. A grande doença do século XX psiquiátrica é a esquizofrenia. E é a doença que caracteriza a loucura propriamente dita dos tempos atrasados. Hoje mudou, tá, gente? De 30 anos para cá, a doença campeã de audiência chama-se depressão. Depressão. Que andando pode virar psicose. Mas nós estamos todos ameaçados. Claro, sí. Súper interesante, está muy bien, sí. Sí. ¿Yo puedo? Sí, Adelina, sí. Hay algo que es muy interesante también que coloca Marta, Pedro, Elena, que no hay mucho como decir que hay un único objeto, ¿no? Y tanto que el título del libro es Locuras, como un plural, ¿no? No solo un objeto multifacetado, como esto que ha dicho Pedro, que como hay locuras distintas, ¿no? Entonces, para locuras distintas, prácticas distintas y representaciones distintas de la naturaleza. Entonces, ahí Denise trabajando con este complejo de representaciones, ¿no? Que la dificultad de definir un objeto. Sí, completamente de acuerdo. Y está muy bien, y me parece interesante Guadalupe, que está empezando a estudiar psicología, presentar un trabajo práctico de representaciones sociales. Mirá qué bien, Guadalupe, el ejemplo que has dado con esto de, por un lado, el del síndrome de Down, por otro lado, la psicosis, relacionando con todo lo que había contado Pedro, siguiendo a Marta. Muy bien, Guadalupe, ¿eh? Sí, bravo. Gracias. Muy bien. Súper interesante. Bueno, no sé si alguien quiere... La verdad que ahora da para muchísimo todo lo que trata ahí en ese libro de Denise. Sí, sí, la verdad. Yo lo tengo todo marcado aún. Hace 20 años, Marta, a ti te pasó también, los que queríamos hacer las tesis en representaciones sociales, estaba todo en francés. Con lo cual, ya el libro de Denise, que nunca, pero bueno, tenías que tenerlo o no tenerlo, pero me acordaba marcando cosas, y ahora, hablando de eso, todo lo que ella cuenta y los elementos que van saliendo, ahora con lo que hay cosas como Pedro, que es muy, muy rica esa investigación. Sí, la verdad es que es digna de volverse a revisar, mira, sobre todo porque yo creo que
que este espíritu de complejidad de las representaciones sociales se va diluyendo con la aplicación de métodos como muy sencillos y muy rápidos, y en donde finalmente la complejidad de las representaciones, la profundidad, se va perdiendo. Vamos, en comparación a estas primeras investigaciones muy ambiciosas, ¿no? El psicoanálisis, su imagen de su público, esta investigación de Denis, con estas metodologías complejas y tal, con tantos actores sociales involucrados, observando como tantas cosas. Y actualmente las representaciones sociales tienden a estudiarse de manera como muy menos compleja, vamos. Entiendo también que hay como tiempo, ¿no? Pero me parece que darnos tiempo para analizarlas a profundidad también es muy enriquecedor, ¿no? Sí, sobre todo en muchas temáticas es como que hay veces que se sigue viendo que aparece como en la linealidad, ¿no? Que hay una idea de locura que hay detrás y que va a pasar esto. Que si alguien recibe a un enfermo mental o alguien es porque tiene una actitud positiva. Lo que estamos viendo es que es mucho más complejo. Las razones por las cuales hunde, lo que realmente cree o siente, o lo que tú decías, hasta el miedo que te puede dar el que te dijeron que es loco y hasta te sientes atraída, ¿no? El miedo con el que te dijeron no te juntes, hasta uno mismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando leía esas partes en el libro de, claro, todo el tema de sentirte mal porque te atrae aquello que te dijeron que es lo malo, o es lo loco, o es la insanía. Entonces, todo lo que vuelve a salir es casi un compendio de psicología social, propia investigación de Denis, que uno ahora puede encontrar con otros nombres. Sí, claro. Súper interesante. Sí. Bueno, sí, la idea es seguir con estas charlas y estos encuentros. De hecho, estamos tratando, bueno, Marta y Adelina pertenecen a una red que ya está bastante activa, nosotros vamos a intentar sumarnos y que estos se hagan como más, digamos, más regulares, más frecuentes. Estoy saludando a Guadalupe. Muy bien, Guadalupe, voy a pedir el trabajo cuando lo termine, muy interesante. Bueno, no sé igual cómo va a quedar el trabajo, No, pero gracias. Muy acertada tu pregunta. Y después, bueno, agradecerte, Marta, un placer, Pedro, bueno, Adelina, como siempre, verte, agradecer a Noelia, Fernanda, Inés, y están, bueno, Clau Alma, Patricia Pérez, Virginia, Renata, Rodolfo, todos los que estuvieron, Romina, y vamos a seguir repitiendo y ya avisaremos del próximo. Pero muchas gracias, la verdad que yo por lo menos la pasé muy bien. Sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad de charlar de este texto y muchísimas gracias, Pedro, por tu intervención. La verdad que complementa muchísimo, nos aclara más sobre esta complejidad de este texto, esta riqueza de este texto. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí en este, y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, Pedro, Adelina, y a todos. Y pronto nos veremos. Muchísimas gracias, Marta. Me agradezco muchísimo. No, de nada, al contrario. Adelina, muchas gracias. Y saludos para todos y buen fin de semana, que eso lo compartimos. Estemos en el norte, en el ciudad o en el invierno. Es viernes. Es viernes social. Viernes social. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.